Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para John Fanfics Chidos con Novelas, Tomás Aubert, Shaggy, Basi Rodríguez, Dark35, Kakasi Fanfic, Boris Pa, Arialexis Pérez, Slow Aubert, C700, Daniel Lucero. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 20.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 54. Graves malentendidos y el colmillo blanco. La Segunda Guerra Mundial. Shinobi ya no era una sombra inminente. Era una bestia voraz que comenzaba a alimentarse. En todo el continente, las grandes aldeas Konoha, Suna y Oa no estaban inactivas. Bajo banderas de pacificación o seguridad de los recursos, absorbieron, subyugaron o aniquilaron las aldeas ninja más pequeñas en sus órbitas. Konoha, a pesar de todo lo que se habla de la voluntad del fuego, no era un santo. Sus métodos eran quizás más con guantes de terciopelo que el puño de hierro de Iwa o la crueldad abrasadora de Suna, pero el hierro todavía estaba allí debajo. Los débiles fueron saqueados, convertidos en vasallos o convertidos en polvo. Era la ley más antigua. Los fuertes consumían, los débiles eran consumidos. Los ideales eran lujos pagados con la sangre de los conquistados. Este cálculo brutal se estaba desarrollando ahora en el naciente campo de batalla de la Tierra de la Lluvia, donde los shinobi de Konoha ya se estaban filtrando, enfrentándose a sus rivales en una guerra silenciosa y preliminar por la posición y los recursos. Pero para Ragnar, caminando penosamente por los bosques en la frontera del País del Fuego, las grandes maquinaciones de las naciones eran una abstracción distante. Su mundo se había reducido a la agonía palpitante en sus costillas, el peso plomizo de sus extremidades y la necesidad de llevar a la niña detrás de él a casa. Se movió con un lope firme y devorador de tierra, chakra adhiriendo sus pies a ladrar y ramificarse. Kusina siguió un paso atrás, sus propios movimientos menos elegantes pero decididos. Su mirada estaba fija en su espalda, su rostro enrojecido por una mezcla de terror residual y una nueva y confusa calidez. Su mente seguía reproduciendo la escena mortificante de hace unas horas, encontrándolo completamente quieto, convencida en su pánico de que estaba muerto y disolviéndose en sollozos histéricos solo para que se despertara con un gemido exasperado. Ella había querido que la tierra se la tragara entera. Sin embargo, el abrumador alivio de que él estuviera vivo era un sentimiento para el que ella no tenía un nombre. Estaba enredado con las cosas que su abuela, Mito Uzumaki, había dicho de pasada sobre los lazos y el corazón. Su joven mente buscaba a tientas conceptos demasiado grandes para ello. Un llanto repentino, fuerte y completamente desolado destrozó la calma matutina del bosque. Era un sonido familiar, de dolor dramático y desenfrenado. Ragnar se detuvo, cayendo al suelo del bosque. Se movió hacia el sonido, Kusina muy cerca. Encontraron la fuente en un pequeño claro. Fue una escena de profunda, aunque absurda, tristeza. Migdai se arrodilló ante una tumba recién amontonada, su rostro era una máscara trágica de mocos y lágrimas. Lloraba como si le hubieran arrancado el alma, golpeando la tierra con el puño. Señor Ragnar. Mi queridísimo camarada. Mi hermano en la juventud. Moriste tan cruelmente. Él gritó, con la voz en carne viva. ¿Sabes? Después de que te fuiste, el fuego de mi juventud se extinguió. Mi pasión se convirtió en ceniza. Estoy lleno de arrepentimiento. Culpo a mi propia debilidad. ¿Por qué no era más fuerte? ¿Por qué te dejé enfrentar el peligro solo? ¡Uah! Kusina miró fijamente, con la boca ligeramente abierta. Miró desde el gigante sollozante hasta Ragnar parado muy vivo a su lado. Ragnaris está Talkin hablando de ti. Ragnar sintió una profunda y cansada sensación de ridículo. Estar de luto activamente mientras aún respiraba era una experiencia nueva. Miró por un momento y luego se aclaró la garganta. Dai. Los lamentos de Maito Dai se engancharon. Se volvió, sus movimientos pesados de dolor. Él vio a Ragnar. Su rostro lleno de lágrimas atravesó un ciclo de conmoción, incredulidad y horror naciente. Se puso de pie. Señor Ragnar. Has vuelto. Entonces sus ojos se abrieron de par en par.
Notice, este es un regreso milagroso del borde. Debes ser un espíritu vengativo. Su expresión se volvió sombría y teatral. Lo entiendo. Has venido a cobrarme tu último deseo. Para exigir venganza. No temas. Yo, podría Dai, juro por mi vida y mi ardiente juventud, que te vengaré. Lo haré, no estoy muerto, Dai, interrumpió Ragnar, su tono llano atravesando el melodrama. Esta es Kusina. El Jinchuriki que tomó el ninja Kumo. Dai parpadeó. Miró a Kusina, luego volvió a mirar a Ragnar. Extendió una mano temblorosa y empujó el hombro de Ragnar. Sólido. Se tocó la frente. Sin fiebre no es una ilusión, la transformación fue instantánea. La máscara trágica se hizo añicos, reemplazada por alegría pura y sin adulterar. Ja ja ja. Señor Ragnar. Estás vivo. Este es el milagro más grande de la juventud. Saltó en el aire, gritando, luego estalló rápidamente en una nueva ola de lágrimas, esta vez de felicidad. ¡Guau! Estoy tan feliz. ¡Qué hombre tan extraño!, susurró Kusina, una risita escapando a pesar de sí misma. Ragnar le dio a Dai un relato breve y desinfectado de los eventos de la noche. La persecución, la pelea con Kumo Honin, la llegada de un extraño servicial que ahuyentó una amenaza que llegaba tarde. Omitió Shanks, el Uchiha y el verdadero alcance de sus heridas. Dai escuchó con atención absorta y horrorizada, apretando los puños ante la descripción del Kumo Honin. El peligro debería haber estado allí. Mi juventud te falló. Dai, dijo Ragnar, cambiando de tema mientras miraba la tumba limpia con su nombre implícito en ella. ¿Por qué preparaste esto? Dai tuvo la decencia de parecer avergonzada. Bueno, Lord Ragnar, después de enterrar a esos Anbu con honor Toug pensé, mejor estar preparado. Por si acaso. Así que cavé una parcela extra. Cuando no volviste al mediodía asumí lo peor. Frente a la tumba vacía, pensando en nuestra comunión, mis emociones me abrumaron. Hizo un gesto grandioso hacia el montículo de tierra. Ragnar guardó silencio. Kusina resopló, tratando de sofocar una risa detrás de su mano. Verte vivo y sano es la victoria definitiva de la juventud. Declaró Dai. Entonces, como si la tumba ahora lo ofendiera por su inutilidad, giró y lanzó una poderosa patada, esparciendo la tierra cuidadosamente amontonada y el marcador de madera improvisado. Begone, símbolo de la falsa tragedia. Ragnar solo podía mirar, una profunda sensación de surrealismo se apoderaba de él. Después de un breve descanso donde Dai los alimentó a la fuerza con algunas de sus raciones de pasión de campo, bolas de arroz rancias, el trío partió hacia Konoha. No habían recorrido ni media milla cuando la observación de Ragnar, aquí, incluso en su estado fatigado, sonó. Múltiples presencias. Hábil. Oculto con experiencia profesional. Antes de que pudiera emitir una advertencia, el bosque a su alrededor estalló. Puf. 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 Ráfagas de humo blanco. 5, luego 6 figuras con atuendos negros, uniformes y máscaras de animales sin rasgos distintivos se solidificaron de los árboles, rodeándolos en un anillo suelto y perfecto. Su postura era neutral, pero su disposición era absoluta. Konoha Anbu. ¿Quién? Dai instantáneamente cayó en una postura defensiva, colocándose entre las figuras enmascaradas y Ragnar y Kusina. Retírate, Dai, dijo Ragnar, en voz baja. Son Anbu. Los agentes enmascarados no se movieron. Luego, una voz tranquila y autorizada cortó la tensión. Retírate. A la orden, el ring de Anbu se relajó minuciosamente, retrocediendo un ritmo preciso, creando un canal. De las sombras más profundas del bosque, surgió una figura final. Caminó con la gracia letal y sin esfuerzo de un depredador ápice. Un chaleco antibalas verde sobre azul estándar. Protector de frente Konoha. Una cabeza de distintivo cabello plateado que parecía atrapar la moteada luz del sol incluso a la sombra. La famosa espada corta, el colmillo blanco, atada a la espalda. El Capitán Anbu. Colmillo blanco de Konoha. Ataque Sakumo. Colmillo blanco. Dai respiró, reconocimiento y alivio luchando en su rostro. Conocía a Sakumo, no como el sombrío comandante Anbu, sino como el legendario Jonin que una vez, a diferencia de todos los demás ninjas de la aldea, alentó su dedicación al taijutsu. Ragnar inclinó la cabeza ligera y respetuosamente.
Ataque Sama. Usó la dirección formal y neutral. Aquí, frente a Dai Kusina, él no era capitán, él era solo Ragnar, un genin. Los agudos ojos de Ataque Sakumo se posaron sobre el grupo, deteniéndose en Ragnar. Un parpadeo de algo aprobación, sorpresa, pasó a través de ellos. El niño parecía que la muerte se había calentado, pero el aura a su alrededor era más nítida, más densa. Templado en un fuego más caliente. Se había vuelto más fuerte, de nuevo. Entonces su mirada encontró a Kusina. La tensión en sus hombros disminuyó una fracción. El objetivo principal era la seguridad. Lo has hecho bien, dijo Sakumo, su voz tenía un peso silencioso que llamaba la atención. Nos haremos cargo de la escolta de esta joven desde aquí. Ataque, ¿qué estás haciendo todo el camino hasta aquí? Preguntó Dai, su confusión era genuina. Vio a un camarada amistoso y poderoso, no la daga escondida del pueblo. Ragnar observó el intercambio, reconstruyéndolo. Dai no lo sabe. Él piensa que Sakumo es solo otro jonin de élite en una misión especial. Sakumo le ofreció a Dai una de sus raras y breves sonrisas. La seguridad de esta joven es de suma importancia para Konoha. El Hokage consideró que era un asunto que requería atención y atención personal. Ah. Claro que sí. Exclamó Dai, su rostro se iluminó de comprensión. Contigo aquí, cualquier enemigo carecería de sentido. La previsión del Hokage es realmente magnífica. La sonrisa de Sakumo no llegó a sus ojos, que ya estaban escaneando la línea de árboles, evaluando amenazas, planeando rutas de extracción. La misión no había terminado. Él había recuperado el activo. Ahora tenía que llevarla a casa y averiguar qué había pasado exactamente esta maltratada Anbu de 8 años en libertad condicional en el proceso. Capítulo 55. Descanso, reflexión y un observador silencioso. El viaje de regreso a Konoha se sintió más largo que la lucha por la supervivencia. Tomó más de un día de viaje constante, la tensión del bosque cediendo gradualmente a la familiaridad vigilada de los caminos rurales de incendios. Al finalmente atravesar las grandes puertas, Ragnar y Maito Dai fueron directamente al mostrador de asignación de misiones para cerrar oficialmente su desafortunado rango C. Casi de inmediato, llegó una citación de la oficina del Hokage, para Maito Dai. Ragnar no recogió la recompensa de la misión. Empujó toda la suma sustancial a través del mostrador hacia Dai. El eterno genin murmuró protestas. Ragnar había cometido la mayor parte de la matanza, le había salvado la vida varias veces. Es tuyo, dijo Ragnar, su tono no dejaba espacio para el debate. Lo necesitas más. Él entendió la política a punto de desarrollarse. Ataque Sakumo y su equipo Anbu, con Kusina a cuestas, habrían regresado hace horas, informando directamente a Hiruzen. El Hokage estaría luchando por reconstruir la historia. Un secuestro de Kumo, un equipo de Anbu masacrado, un Jinchuriki desaparecido recuperado e informes de monstruosas llamas azules y un niño luchando contra Jonin. Ragnar ya había preparado a Dai durante su regreso. Toma el crédito. Digamos que abriste las puertas. Digamos que luchaste contra el ninja Kumo hasta detenerse. No digas nada de mis llamas, nada del pelirrojo. Mi extraño poder era simplemente taijutsu mejorado y fuerza de voluntad. Las 8 puertas eran una carta de triunfo conocida, aunque aterradora, de Konoha. Un genin dominándolos a tal grado sería impactante, pero explicable. Atraería el intenso escrutinio del Hokage y, lo que es más importante, su enfoque lejos de los secretos más esotéricos de Ragnar. Dai, obligado por su promesa y su abrumadora gratitud, había aceptado. Con su carácter, vendería la mentira con convicción apasionada y llorosa. Cuando Dai fue llevado por un empleado de Chunin con la cara severa, Ragnar no se dirigió a la entrada subterránea de Anbu. Se fue a casa, a su cabaña dispersa del mundo de la superficie. El viaje había sido un desafío. Necesitaba descansar y, lo que es más importante, soledad para procesarlo todo. Caminando por las calles de Konoha, incluso él podía sentir el cambio. El habitual zumbido perezoso de la tarde era más fuerte, más agudo. Los civiles en tiendas de té habló en baja, ansioso tonos. El olor de las próximas lluvias no solo meteorológicos. Era el olor de la movilización de jóvenes que se denomina a los banners.
Shinobi se movió con más propósito, sus ojos escaneando no solo por las amenazas locales, pero para las sombras lejanas guerras. Ambú de las patrullas en el perímetro de las paredes eran más gruesas, más visible. La Segunda Guerra fue dejado de venir. Era la respiración de la aldea del cuello. Nada de eso le preocupaba hoy. Tenía 8 años y estaba agotado. Llegó a su cabaña mientras el atardecer pintaba el cielo de morados. Decidió, nada de entrenamiento esta noche. Solo dormir, y el frío cálculo de ganancias y pérdidas. Esa noche, recostado sobre su delgada plataforma, repitió las batallas. Los asesinos Kiri. Eficiencia brutal. El Kumo Honin, Armani. Poder abrumador, una lección sobre la brecha que aún existía. Cada choque reforzaba la evaluación de Sakumo. Era un instrumento poderoso y contundente. Carecía de una verdadera firma, una técnica que pudiera terminar decisivamente una pelea contra un compañero o superior sin exponerlo al contraataque. Las llamas Fénix en Unviel 4 fueron esa respuesta. Él lo sabía. El poder de un Zoan mítico, ahora significativamente mejorado, podría cambiar la dinámica de cualquier batalla. Pero usarlo era invitar a preguntas que no podía responder. Llamas azules que no requerían sellos manuales. Eso podría sanar y atacar. En una aldea que diseccionaba linajes Ikeke y Genkai, era un boleto para un laboratorio o un juramento de lealtad forzado. Maito Dai era un sabio idiota del taijutsu. Podía explicarse. Un chico con un linaje desconocido y potente liberador de llamas. Ese era un activo político y militar a controlar. Todo esto proviene de una cosa, pensó, mirando al techo oscuro. Fuerza insuficiente. Fuerza suficiente no solo para sobrevivir a los encuentros, sino para dictar los términos. Ser temido, no manejado. La guerra que se avecinaba era un vórtice de muerte, pero también una forja de oportunidades. Puntos de experiencia a gran escala. Levantó mentalmente su panel de estado. Anfitrión. Ragnar. Habilidades. Aki de conquistador nivel 3, Aki de observación nivel 3, Aki de armamento nivel 3, puño tornado nivel 2, afeitado nivel 3, caminata lunar nivel 3, Fénix de 36 libras nivel 3. 10.000 expa al siguiente nivel, fruta del diablo. Tori Torinomi, modelo. Phoenix nivel 4, 50,000 expa al siguiente nivel, arma. Llama, espada demoníaca. Experiencia. 5.300/50.000. Los números eran desalentadores. 50.000 ex para la próxima mejora de fruta. Una pequeña fortuna de muerte. Cerró los ojos, dejando que el agotamiento lo hundiera. Llegó el amanecer. La rutina era un salvavidas. Se levantó y comenzó, no con técnicas llamativas, sino con la base. El cuerpo. Ante su cabaña había un puesto de entrenamiento reforzado, su superficie revestida de hierro martillado. Él empezó. 1000 puñetazos seguidos. El impacto fue un ruido sordo rítmico y constante que sacudió el poste y envió sacudidas por los brazos. 1000 uppercuts. 500 patadas laterales. 500 chuletas. Era monótono, brutal y necesario. La sangre pronto le resbaló los nudillos, el sudor empapó su camisa. Su respiración entraba y salía entrecortada, su corazón palpitaba como un tambor en su pecho. Su físico mejorado, alimentado por Aki y el Fénix, respondió. La piel desgarrada de sus nudillos comenzó a picar y cerrarse en una hora, las fibras musculares tejiéndose a una velocidad visible. Después de la purga física, buscó un tipo diferente de entrenamiento. Se subió a su techo, sentado con las piernas cruzadas frente al sol naciente. Cerró los ojos y soltó su observación Aki. No como un sensor enfocado, sino como un receptor de banda ancha. Dejó que su conciencia se expandiera, adelgazándose, buscando no intenciones hostiles, sino presencia. El suspiro de la tierra despierta. El susurro del viento a través de nuevas hojas. El zumbido de los insectos, el lento pulso de la savia en los árboles, el murmullo lejano del propio pueblo. Vació su mente, convirtiéndose en un recipiente. Y en ese estado, él lo vio. A través de la lente de la observación Aki, el mundo estaba vivo con energía que no tenía nada que ver con el chakra. Era más puro, más salvaje, más viejo. El poder de la naturaleza misma.
Remolinos de vida verde, destellos de fuego indómito, pulsos de tierra profunda, chispas de relámpagos. Bailaban a su alrededor, duendes elementales indiferentes a las preocupaciones humanas. Tentativamente, extendió la mano con su voluntad, usando su Aki como conducto. Él no ordenó. Invitó. Un goteo respondió. Una brizna de verde, una chispa de oro. Fluyeron hacia él, no a través de las vías de los chakras, sino fusionándose con su propio ser. Adentro, reaccionaron con su chakra nativo, catalizando, transformando. El resultado fue una energía nueva, más densa y potente. El chakra Senjutsu. Pero fue rebelde. Volátil. Como tratar de sostener un rayo en sus propias manos. Su observación aquí se convirtió en un regulador, una válvula delicada que controlaba la entrada. Demasiado, y sintió que la energía se acumulaba, amenazando con volverse contra él, para abrumar su conciencia con una rabia primitiva y destructiva. Había visto los resultados en los fragmentos de su viejo mundo. El estado de locura, la pérdida del yo. Se detuvo cuando alcanzó su límite actual. Dos ríos distintos ahora fluían dentro de él. Su chakra normal, a nivel de Chunin, y una corriente más pequeña, pero infinitamente más densa y peligrosa, de energía cruda de la naturaleza. Coexistieron, se separaron, negándose a mezclarse. Lo había intentado antes. Canalizar el chakra Senjutsu en un Rasengan había resultado en una erupción violenta e inestable que casi le quita la mano. El chakra normal funcionó bien. El problema era el control, y algo más modo sabio. La realización le golpeó como uno de sus propios puñetazos. En todos los casos que pudo recordar, los usuarios de este poder no solo manejaban la energía, primero se transformaron a sí mismos. Entraron en un estado en el que sus cuerpos se sintonizaron, se volvieron parcialmente naturales, capaces de canalizar su furia de manera segura. Ese era el paso que faltaba. Estaba tratando de verter agua del océano en una olla de barro. Primero necesitaba convertirse en un arrecife de coral. Pero ¿quién podría enseñarle el modo sabio? Jiraiya estaba por ahí en alguna parte, pero su entrenamiento era legendario y específico para el monte Myoboku. Los otros lugares eran mitos. Él estaba solo. Olvídalo, decidió, abriendo los ojos y saltando del techo. La mañana era brillante. Tengo otras cartas. El camino sabio puede esperar. Pasó el resto del día en la sede de Anbu, presentando un informe básico de la misión que se centró en la emboscada de Kiri y su lucha junto a Dai. No vio señales de Sakumo. El lugar era un hervidero de actividad silenciosa y urgente, susurros de tierra de lluvia y órdenes de despliegue por todas partes. Se fue tan pronto como pudo, el peso del conflicto que se avecinaba era algo tangible en el aire. En su camino de regreso, vio escuadrones de Uchiha, su destacado fanático del clan, moviéndose con propósito hacia las puertas principales. Ellos lo ignoraron, sus mentes en un escenario más grande. El clan estaba siendo movilizado, probablemente como parte del acuerdo de vanguardia de Hiruzen con Tateyama. La noche lo encontró de vuelta en su techo. El sol era una brasa moribunda en el horizonte, su última luz doraba los rostros del monumento Kage. Hashirama, Tobirama, Hiruzen. Gigantes de piedra que habían dado forma al mundo con su voluntad. Ragnar los miró, no con asombro, sino con una ambición fría y mesurada. Tu época está pasando. Viene uno nuevo. Y tallaré mi cara en ese acantilado, o romperé la montaña en el intento. A medida que la luz final se desvanecía, hundiendo el monumento en silueta, sus agudos ojos captaron el movimiento debajo. Una chica. Cabello rojo vibrante como un derrame de sangre en el crepúsculo. Kusina. Ella se acercaba a su camarote, sus pasos vacilantes, su postura tensa con una energía nerviosa que él no podía analizar del todo. Ella no levantó la vista. Ella llegó a su puerta, la encontró entreabierta y se asomó adentro. No aquí de nuevo. Él la escuchó murmurar, una nota de frustración en su voz. Ella pisó un pie. Ni siquiera cierra la puerta. Pero incluso mientras se quejaba, empujó con cuidado la puerta completamente cerrada, revisando el pestillo. Por otra parte, y su lugar está tan vacío que incluso un ladrón se iría decepcionado, se dijo a sí misma, con una pequeña y cariñosa sonrisa, tocando sus labios a pesar de su aparente molestia. Desde su posición, invisible, Ragnar observaba.
La fría ambición en sus ojos no se suavizó, pero algo más, un débil y desconocido destello de Sometin algo Passet pasó a través de él. Él no lo nombró. Simplemente observó cómo la niña, después de haber realizado su pequeño y silencioso acto de cuidado, se dio la vuelta y regresó a la noche de reunión de Konoha, sin darse cuenta de que los ojos la seguían desde las sombras de arriba. Capítulo 56. Palabras en el crepúsculo desde su azotea, la perca, Ragnar escuchado a la corriente de la conciencia derrame de la chica de abajo. Él había estado a punto de descender, pero su murmuró monólogo le dio pausa. Este tipo, a la cara como un río helado todo el día. Se parece a alguien le robó su dinero para el almuerzo. Y siempre de fuga. Puf. Pido para los días. HMPH. Que debo golpearon hasta cuando él vuelve. Sí, sí. Más como él había golpearme en lugar un fantasma de una sonrisa tocó los labios de Ragnar. La cara fría. Eso fue supervivencia. En un mundo así de agudo, un momento de suavidad sin vigilancia era una arteria abierta. En cuanto a desaparecer, él era Amu. Desaparecer estaba en la descripción del trabajo. Sin embargo, su frustración era genuina. Y debajo de ella, sintió el cuidado tácito que la había llevado a su puerta, a revisar su cabaña vacía. Agitó algo desconocido en su pecho. Un débil y cálido parpadeo contra el frío perpetuo. Por un momento, su control sobre su respiración, perfeccionado por 1000 horas de entrenamiento, se deslizó. Una suave exhalación se le escapó. Abajo, Kusina se congeló. Sus sentidos Uzumaki, agudos incluso sin entrenamiento, picaban. Giró, los ojos escaneando las sombras cada vez más profundas. ¿Quién está ahí? Muéstrate. Silencio. Extraño Was estaba escuchando cosas. Ella murmuró, frunciendo el ceño. Al no ver más motivos para esconderse, Ragnar se movió. Se dejó caer desde el borde del techo, aterrizando silenciosamente en la tierra compacta detrás de ella. Kusina giró, un grito atrapado en su garganta. Sus ojos anchos y violetas se clavaron en los de él, llenos de sorpresa que rápidamente se transformó en un amanecer de horror y un rubor escarlata profundo y mortificado. Él estuvo aquí. Todo el tiempo. Él escuchó todo. Buenas noches, dijo Ragnar, con su voz en su habitual tono llano y tranquilo. Él asintió levemente. El cerebro de Kusina pareció cortocircuitarse. La vergüenza se convirtió en una furia defensiva volátil. Con un grito mudo de rabia y vergüenza, se lanzó hacia él, no con técnica, sino con el ataque agitado e instintivo de un gatito acorralado. Ragnar se mantuvo firme. Había escuchado a escondidas, aunque sin querer. Tomaría algunos golpes inofensivos. Sus puños contra su cuerpo de temperamento Aki serían como gotas de lluvia sobre piedra. Pero los golpes esperados nunca aterrizaron. En lugar de golpear, la chica que lo había atacado le rodeó la cintura con los brazos y le enterró la cara en el pecho. Su agarre era sorprendentemente fuerte. Los ataques fueron palmaditas débiles y temblorosas en la espalda. No disapear, no desaparezcas así como así, su voz estaba amortiguada contra su camisa, pequeña y ahogada. Y no que no sigas haciendo cosas tan imprudentes y estúpidas. Si no te preocupas por ti mismo, no, al menos debes saber que alguien alguien está preocupado por ti. Ragnar se puso rígido. Esto no estaba en ninguno de sus cálculos. El guión de la confrontación, de las explicaciones molestas, había sido arrancado. Se quedó allí parado, con los brazos a los costados, completamente desprevenido para el peso crudo y vulnerable que se aferraba a él. Vacilante, casi mecánicamente, levantó una mano y la colocó sobre su vibrante cabello rojo. El gesto se sintió extraño. ¿Por qué dices esto?, preguntó, con la voz más baja de lo que pretendía. ¿Pasó algo? No. Nada. Ella retrocedió abruptamente, sus ojos se apartaron de los de él, fijándose en un punto sobre su hombro. La negación fue demasiado rápida, demasiado aguda. Pero Ragnar lo vio. En el tenue crepúsculo, vio la sombra que había pasado detrás de sus ojos. Miedo. Un temor profundo y fundamental que no tenía cabida en el rostro de la chica ruidosa, descarada e infinitamente enérgica que conocía. No era miedo de él. Era miedo a Sometin, algo más. Algo dentro. Su observación aquí no podía leer pensamientos, pero podía sentir temblores emocionales.
y el temblor que la atravesaba era de terror puro y puro. Sus siguientes palabras, vacilantes y frágiles, confirmaron la dirección de ese miedo. Ragnar Vegan, ella comenzó, su voz apenas un susurro. Si algún día me convirtiera en un monstruo, ¿qué pensarías de mí? Mientras hablaba, el ligero temblor en su cuerpo se convirtió en un estremecimiento de todo el cuerpo. El audaz habanero de sangre caliente al rojo vivo había desaparecido. En su lugar estaba solo una niña asustada, aterrorizada de su propio futuro. Las piezas se juntaron de golpe en la mente de Ragnar con la fuerza de un mazo. Los 9 colas. Los Jinchuriki. El destino final del clan Uzumaki. Ser prisiones vivientes para las fuerzas más destructivas del mundo. Pero la línea de tiempo estaba equivocada. Uzumaki Mito, el actual Jinchuriki, aún debería estar vivo. El traslado no pudo haber ocurrido tan pronto después del secuestro Cold, ¿verdad? Centró sus sentidos en Kusina. No había un vasto chakra maligno hirviendo debajo de la superficie. Sin sombra en forma de zorro. Todavía no, pero el miedo estaba ahí. El conocimiento, quizás dado por su abuela Mito, de lo que estaba por venir. El miedo a la transformación, a ser visto no como una persona, sino como un monstruo. El intento de secuestro de Kumonin había hecho que la amenaza abstracta fuera terriblemente real. Él no podía cambiar este destino. Ahora no. Las fuerzas políticas y militares en juego eran titánicas. Era un bebé ambú de 8 años con sus propios secretos. Intentar detener el sellado sería declarar la guerra a la propia Konoha. Pero él podía cambiar lo que significaba para ella. Él la miró, su expresión de perder su costumbre separado de cálculo. Su mirada era directa, inquebrantable. Pase lo que pase, dijo, cada palabra deliberada y clara, cortando el silencio de la noche. No importa lo que usted hace, o lo que poder poner dentro de ti, mientras usted sigue siendo usted todavía Kusina, entonces no cambia nada para mí. Extendió la mano, sus dedos callosos cepillando suavemente un mechón suelto de cabello carmesí de su mejilla húmeda. Nunca serás un monstruo a mis ojos. Solo serás una niña. Una chica ruidosa, obstinada, molestamente persistente que ni siquiera puede dar un puñetazo adecuado. Las palabras fueron contundentes, casi groseras. Pero no tenían piedad, ni consuelo vacío. Eran una declaración de hechos, sólidos como el suelo debajo de ellos. No estaba hablando solo de los 9 colas. Estaba hablando del sistema dentro de él, la espada demoníaca a su lado, el camino sangriento que recorrió. Todos se estaban convirtiendo en algo más que humanos. Pero el núcleo permaneció. La voluntad. El yo. Kusina lo miró fijamente. El terror en sus ojos no desapareció, pero fue rechazado, abrumado por una ola de algo más. Un alivio tan profundo que era vertiginoso. Una felicidad que parecía iluminarla desde adentro, más brillante que la última astilla de sol en el monumento Kage. El miedo a ser condenado al ostracismo, a ser visto como una cosa, se fundió bajo la pura e inquebrantable certeza en su voz. Él la vio. Ni un barco futuro, ni un arma, ni un legado de clan. Solo Kusina. En ese momento, se forjó un pacto silencioso e inquebrantable en el crepúsculo entre un niño que había olvidado cómo ser niño y una niña aterrorizada de dejar de serlo. Una amplia sonrisa trémula atravesó su rostro, limpiando los últimos rastros de lágrimas. Olió, cuadrando sus pequeños hombros. El fuego volvía a sus ojos. Está bien, dijo ella, reafirmando su voz. Entonces está resuelto. Ella no dijo lo que estaba resuelto. Ella no necesitaba hacerlo. Por el resto de su vida, nunca se arrepentiría de este momento. Capítulo 57. La calma antes de la tormenta. La noche había reclamado por completo Konoha, un manto de estrellas se extendía sobre la silenciosa aldea. Era demasiado tarde para que una niña permaneciera en la cabaña aislada de un niño, independientemente de sus intenciones. Después de su cargada conversación crepuscular, Kusina se había ido, con los pasos más ligeros, con el fantasma de una sonrisa persistente en su rostro mientras desaparecía en el laberinto de calles. Ragnar la vio irse, sus pensamientos una corriente agitada bajo una superficie plácida. Los engranajes del destino giraban, sus dientes rechinaban contra la línea de tiempo que él conocía.
Si Kusina ya era la Jinchuriki o simplemente una niña que vivía a la sombra de ese futuro, el resultado parecía inmutable. Y sobre esa tragedia personal se avecinaba el cataclismo más grande, la Segunda Guerra Mundial Shinobi. Pronto, todo el continente sería un tablero de ajedrez empapado de sangre. En esa vorágine, el poder individual era una hoja en un tifón. Ni siquiera los legendarios Sanin Tsunade, Orochimaru, Jiraiya eran los titanes en los que se convertirían. Eran prodigios, sí, pero aún vulnerables. Si un monstruo como Anzo la Salamandra, el semidios que otorgaría su título, lo hubiera deseado, la historia de los Sanin habría terminado en el barro de la tierra de la lluvia. Esa fue la magnitud del conflicto. Ese era el nivel de poder que se movía dentro de él. La fuerza actual de Ragnar, el Aki, la fruta del Fénix, la espada demoníaca, era formidable para su edad, incluso monstruosa. Pero contra el poder acumulado de las naciones y las bestias de nivel Kage que las lideraban, fue insuficiente. Necesitaba más. Lo necesitaba antes de que estallara la tormenta, antes de ser arrastrado a su corazón. Amaneció gris y frío. Ragnar comenzó como siempre lo hizo, con la fundación. Ante su choza, el puesto de entrenamiento revestido de hierro era un testimonio silencioso de obsesión. Él empezó. Sin técnicas sofisticadas, sin llamaradas de chakra. Solo carne y voluntad contra el metal implacable. Tud. Una escalera de un puñetazo. Tud. Otro. 1000 veces. El ritmo de un metrónomo de auto infligida a la violencia. Sus nudillos split, la sangre manchando el sordo de hierro. El sudor brotaban de él, empapando su ropa de entrenamiento, la agrupación en sus pies en la tierra. Su respiración salió en grande, fuerte suspiro que vela el aire de la mañana, su latido del corazón de un primal tambor de resonar en su pecho. Él se mudó. Uppercuts. Lado patadas. Chuletas. El post se estremeció. La tierra a su alrededor se convirtió en un lodazal de revolvía la tierra y el derrame de esfuerzo. Esto no fue solo entrenamiento. Fue un acto de desafío. Una forja. Cada puñetazo era un rechazo al destino de la carne de cañón. Cada patada era un paso hacia el poder de proteger el único destello de cuidado genuino en su vida. Cada impacto fue una promesa para los Uchiha, para Danzo, para todo el cálculo brutal del mundo. No me romperé. Me convertiré en el martillo. Suaki y la regeneración del Fénix trabajaron incansablemente bajo el castigo, reparando microdesgarros, fortaleciendo mesos y engrosando músculos. El proceso se aceleró por la pura e implacable demanda que le hizo a su cuerpo. Usó clones de sombras, no por números, sino por profundidad. Un clon se sentó a meditar, expandiendo su observación aquí, no para sentir enemigos, sino para escuchar las cosas más silenciosas. El cambio de aire un segundo antes de que cayera una hoja, la sutil tensión en un músculo antes de que se moviera. Buscó esa visión fugaz más allá de la reacción. La verdadera precognición. El clon se centró en el Aki de Conqueror, no como una explosión, sino como una presión enfocada, un bisturí de voluntad para apuntar a una sola mente en medio del caos. Otro clon trabajó con armamento, no solo endureciendo la piel, sino tratando de extenderla. Envolver un kunai no solo al contacto, sino proyectar el endurecimiento a medida que volaba. Para encerrar un cortador de rayos crepitante en un caparazón negro, convirtiéndolo en un cañón de riel perforante de armadura. Incluso experimentó, tratando de forzar al armamento a mezclarse con las llamas del fénix azul que dormían dentro de él, probando los límites entre sus poderes dispares. La rutina diaria se rompía solo con el sustento. Apareció la lonchera cuidadosamente preparada de cocina, un pequeño y brillante punto de atención. Era delicioso, sincero y aproximadamente una décima parte de lo que ahora requería su hipermetabolizador cuerpo. Financiado por su estipendio Anbu, una pequeña fortuna para un niño, por lo que podía darle la recompensa de la misión a Dai, sin pensarlo 2 veces salió a las calles de Konoha. Se convirtió en un habitual de varios restaurantes, no solo del famoso Jiraku. Sus órdenes eran legendarias. Montañas de arroz, platos de carne, cuencos de guiso que alimentarían a una familia. Las camareras miraban fijamente, los chefs boquiabiertos. El niño con los ojos intensos y el cuerpo de un joven atleta consumía como un luchador de sumo en entrenamiento.
Un nuevo apodo comenzó a circular junto a prodigio y interés de Hokage. El pozo sin fondo. Los rumores volaron. Quizás su genio estaba relacionado con su dieta. El clan Akimichi, maestros de la conversión de calorías en chakras, aprovechó esto y respaldó medio en broma sus propios restaurantes. Pero una mirada al físico delgado y definido de Ragnar en comparación con el volumen característico del Akimichi acabó con esa teoría. Estaba construyendo un cuerpo de energía densa y eficiente, no de energía almacenada. A medida que los días se convertían en semanas, los cambios se hicieron físicamente evidentes. El crecimiento acelerado impulsado por su sistema, Aki, y el entrenamiento brutal empujaron a su cuerpo más allá de sus años. Con apenas 9 años, tenía la estatura y la complexión de un niño de 14 años bien formado. Se movía con una gracia enroscada y depredadora que hacía que la gente olvidara por completo su edad. El pueblo a su alrededor también estaba cambiando, preparándose para la tormenta que se avecinaba. La mayoría de los públicos de cambio fue el aumento de la fuerza de Dai. El Genin eterno ya no existía. La Hokage, impresionado, y políticamente maniobró, por la historia de las 8 puertas, de ser utilizado para luchar contra un Kumo Jonin a un punto muerto, le había engrandecido directamente en especial Jonin. Hubo, por supuesto, reacción violenta. La burla se convirtió en resentimiento. ¿Cómo podría un fracaso saltar tantos? Dai, siempre sincero, no discutió. Él simplemente demostró. Los retadores se encontraron frente a un tifón verde, sus técnicas inútiles contra la velocidad y el poder abrumadores de las puertas. Fueron sometidos, como decían cortésmente los informes, generalmente con huesos rotos y una lección sobre el poder de la juventud. El nuevo estatus de Dai vino con un estipendio más alto, mejor vivienda y respeto. Se estaban abordando las heridas ocultas de años de capacitación impulsada por la pobreza. Por primera vez, el futuro de su hijo Gai, que pronto nacerá, parecía brillante. Un futuro en el que el niño no tuviera que luchar por cada trozo de proteína, donde pudiera entrenar su cuerpo adecuadamente. El camino que algún día conduciría a un dios vestido de verde, pateando el alma de una pseudo-deidad estaba siendo pavimentado, no con desesperación, sino con esperanza. Ragnar lo observó todo desde la distancia, un fantasma en su propia aldea. Él entrenó. Él comió. Él planeó. Sintió que su poder se consolidaba, avanzando lentamente hacia arriba. El Aki se volvió más matizado. Las llamas del fénix servían a fuego lento con mayor calor. El peso de llama se sintió más natural en su mano, pero la tensión en el aire era algo palpable. Más patrullas salieron de las puertas y no regresaron. El complejo Uchiha parecía más tranquilo, más vacío. Sus fuerzas se desplegaron en el frente naciente. El rostro del Hokage en el monumento parecía más grave a la luz de la mañana. La calma era una ilusión. La tormenta se avecinaba justo más allá del horizonte, y Ragnar tenía la intención de enfrentarla no como una hoja que arrojar, sino como una fuerza de la naturaleza por derecho propio.